El plural es una palabra muy importante para nuestra familia, ya que nuestro trabajo es en equipo. Es un trabajo colaborativo que nos ha permitido llegar a trabajar alrededor de todo lo que es el síndrome de Asperger. Nosotros como familia utilizamos mucho el somos, el tenemos y el queremos lograr. Y en estos momentos queremos que mucha gente se entere de que el síndrome de Asperger es una condición que nos permite, como padres, crecer a través del trabajo con nuestros hijos. El caso que involucra a nuestra familia nos ha dado pautas para poder marcarnos una serie de objetivos dentro de la casa, en la escuela y con todos ustedes, la sociedad, porque queremos compartir con todos ustedes una pequeña anécdota de lo que ha significado el síndrome de Asperger dentro de nuestro hogar. La anécdota versa de la siguiente manera. Cuando nuestro hijo nace, surge un caudal de dudas, porque a través de la observación y el contacto que comencé a tener con él, empecé por darme cuenta de que algo sucedía. Ese tan mencionado sexto sentido comenzó precisamente a darme alertas que me llevaron a buscar respuestas. No las encontré. Al contrario, adquirí un mayor número de dudas. Decidí preguntar qué era lo que pasaba. Y sobre todo la pregunta la hice para mí. ¿Qué está pasando con mi hijo? Desafortunadamente no obtuve ninguna respuesta. Pero algo muy importante surgió y me permitió tomar las riendas de lo que iba a ser y es la vida con mi hijo. Toda esa experiencia comienza cuando su mirada crecía al grado tal de que observaba todos los objetos y era algo que me llamaba la atención por sobremanera. Era imperante para él que yo estuviera meciéndolo con frecuencia. Su llanto se prolongaba por 40, 60 minutos o más. Al no tener una noche tranquila, al momento de dar de comer o de querer abrazarlo, de presionarlo como lo hace toda madre junto al pecho, había una sensación bastante extraña y continuaba con una mirada también poco común. Yo observaba, él observaba, yo observaba a quienes, a los niños que tenían su edad y que no hacían lo mismo que estaba haciendo mi hijo. Entonces eso me alertó. La respuesta que tuve, la obtuve de mí misma. El niño quiere movimiento, algo sucede, lo voy a mover. Lo mecía, lo paseaba, mecía su cuna, lo ponía en su carreola y yo notaba que el movimiento lo tranquilizaba y dejaba de estar llorando. Tomé la opción de buscar una agenda y comenzar a anotar cada cosa que sucedía con él. A partir de ese momento, la agenda fue mi mayor compañía. Todo lo que yo observaba lo anotaba, todo lo que yo sentía estaba escrito y así fui creciendo. Compartía lo que estaba sucediendo con otras personas para buscar una comparación o un punto medio de los actos que realizaba mi hijo y de los actos que yo realizaba como madre, y no existía nada en común. Por tanto, continué trabajando con él, meciéndolo y observando su mirada. No termina esto aquí. Este es un pequeño principio, es una anécdota que me sirvió
y que quiero compartirla porque eso hice durante los primeros 8 meses a partir del nacimiento de mi hijo. Quiero agregar a todo esto otra cosa que también descubrí. En el momento en que yo recibo a mi hijo del cunero, él llora de una forma totalmente diferente al acostumbrado llanto de un niño. Ahora lo puedo contar con toda la tranquilidad y sensatez que involucra a mi persona. ¿Por qué? Porque a través del tiempo, como padre o como madre, vas madurando todos los sucesos que conlleva el tener este trastorno. Y es así como brevemente puedo compartir con ustedes. Después de observar toda esa serie de actos, repito, el llanto, la mirada, el movimiento, puedo decir que fueron herramientas muy importantes que utilicé para poder trascender de 0 a 8 meses. En ese tiempo, el niño podía consumir toda la serie de alimentos que es acostumbrado proporcionarles de 0 a 8 meses. De pronto, un día dice agua con toda la claridad del mundo y al día siguiente dejó de hablar, a la semana siguiente dejó de consumir los alimentos que ya había registrado en sabores, en olores y en texturas. Entonces surge una nueva duda. ¿Qué es lo que sigue pasando con mi hijo? No pude resolverlo, el pediatra tampoco pudo resolverlo y continué trabajando con él y se me dificultó muchísimo la posibilidad de poder darle algo diferente de comer. Entonces se hizo selectivo, comía nada más refresco, agua y tortilla. Esos eran sus únicos alimentos y obviamente comenzó a bajar de peso, pero su actividad cerebral se incrementaba día con día. Continuaba observando y tocando los objetos. Obvio es que caminaba y lo hacía de puntitas. Y seguí trabajando con esa dichosa agenda en la cual anoté: mi hijo observa todo, mi hijo dejó de hablar, mi hijo dejó de comer, variado, mi hijo necesita del movimiento para relajarse, mi hijo necesita estar en donde hay cosas que le llaman la atención y lo entretienen, pero no como a un niño común y corriente. Comenzó por observar el tren. Le encantaba estar cerca del tren, escucharlo incluso, muy a pesar de que es un sonido bastante molesto para las personas comunes y mucho más para ellos, pero contrariamente para él no le resultaba el silbato del tren incómodo, al contrario, lo escuchaba y quería salir a la calle a observarlo. Eso también lo relajaba y así continué haciendo notas en mi agenda. No hubo respuestas de médicos, no hubo respuestas de profesionales en la materia. Al cabo del tiempo y no encontrar respuestas, comencé a hacer investigación vía internet y obtuve materiales variados que me llevaban a hacer unas lecturas de buen tamaño, pero no encontré respuestas. Simplemente continué anotando todos los síntomas que presentaba mi hijo. Y comenzó una lucha ante la sociedad. ¿Por qué una lucha? Porque a la hora de llegar a un centro comercial, lo que tenía que hacer en primera instancia para poder realizar mis compras era colocar a mi hijo en el carrito, pasear por el mismo lugar de entrada, no podía dar vuelta a la izquierda, tenía que ser en línea recta, llegar hacia donde estaban todas las pastas dentales,
todos los jabones y de inmediato notaba que mi hijo mostraba entusiasmo por tomar cada una de las pastas dentales que existían en los anaqueles y a su vez cada uno de los jabones que había en los anaqueles los colocaba en el carrito e increíblemente al año y medio él clasificaba las pastas por tamaño, por color, asimismo con los jabones. Era una cosa bastante increíble que yo no podía comprender, pero nuevamente volvía a hacer la nota en la agenda. Gracias a eso, y a que el niño pasaba un buen rato clasificando todos esos materiales, podía hacer todas las compras que yo necesitaba. Cuando le quitaba alguna pasta por error o él notaba que había una pasta nueva y no la colocaba dentro del carrito, surgía lo que ahora nosotros llamamos estado de alteridad, que significa lo que es llamado berrinche. Pero el berrinche lo controlamos y el estado de alteridad no. Por tanto, la gente observaba que yo era demasiado complaciente con mi hijo y llegué a escuchar: esa mamá tiene al niño muy, muy mimado. Yo decía, no me entienden, no saben qué está pasando con mi hijo, pero pues tengo que seguir adelante. Entonces, eso pasaba. Si faltaba una pasta dental, tenía que colocarla para que él estuviera tranquilo, repito, y yo poder realizar mis compras. Y podía pasarme dentro del centro comercial 1 o 2 horas y él observaba todos los objetos. ¿Por qué? Porque tenía la tendencia a observar todo lo geométrico. Hay personas que ven el mundo en patrones, hay personas que ven el mundo en imágenes y hay personas que su lenguaje lo escuchan en imágenes que llegan al cerebro. Ese es el caso de nuestro hijo. Ve el mundo en imágenes. Imaginemos nosotros colocarnos en esa posición. Ver el mundo en imágenes es muy difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora lo veo como algo sencillo. Es un problema de hipersensibilidad en todos los sentidos. Para una persona común, mirar, oler, tocar, sentir un abrazo, escuchar el sonido de la licuadora, de la lavadora, es sencillo. Para ellos no. Para ellos es escucharlo a un número de decibeles más alto. Es por eso que de inmediato cuando escuchan un sonido o un ruido que no les es placentero, de inmediato cubren sus oídos para poder mitigar el dolor que dentro de ellos surge y que nosotros las personas comunes no comprendemos. Es por eso que queremos que nos acompañen a celebrar el Día Internacional del Síndrome de Asperger este 18 de febrero en familia. Y queremos que todas aquellas familias que tienen en casa una persona como la que nosotros tenemos nos compartan. Muchas gracias. Oye Luis, ¿y tú cómo ves el mundo? Bueno, yo lo veo como los juegos que me gusta jugar. ¿Como los que jugamos normalmente en Nintendo? Sí. ¿Y cómo ves la familia? ¿Qué perspectiva tienes? Bueno, la familia siempre es importante. Yo la veo como algo fundamental y importante para todos. ¿Y qué opinas de la situación que se vive ahorita en el mundo? ¿Desde tu interés o...? No me gusta meterme en las cosas así. Es como que... complicado. No me gusta cómo se ve. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Me gusta leer, oír música, jugar, salir a caminar. ¿Qué es lo que no te gusta? Bueno, para empezar sería la forma en que dan las órdenes a la
A los niños debían enseñarles a liderar en vez de empezar a darles órdenes. Entonces, ¿tú consideras que eres justiciero? Sí. Entonces tú eres un justiciero. No totalmente, es que todavía Estás estoy batallando. ¿Y qué te gusta comer? Bueno, me gusta comer casi de todo, pero no me acostumbro a ciertos sabores. ¿Qué se te dificultan? ¿Las texturas, el olor o el sabor? Es el sabor. Ok, entonces, como que no te gustaría comer. ¿Qué se te hace difícil al comer? Pues, bueno, las verduras es lo que me batallo más para comerlas. Es la textura lo que me incomoda. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de verduras te gustan? Tomate, papa, chile, lechuga, pepino. ¿Y prefieres comerlos en sólido o en jugo o en sopa? Sólido. En sólido. Y cuéntanos, ¿cuál es tu bebida favorita? Me gustan mucho los refrescos de cualquier sabor. Es que no tengo ninguno de favorito. Y por ejemplo, si tú tuvieras que tomar refresco, ¿toda tu vida la tomarías? No, porque a veces me aburro y prefiero tomarme agua. Entonces te aburres. Oye Luis, ¿y a ti qué te gustaría? Bueno, mejor dicho, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Me veo trabajando, tengo una familia con 2 hijos. ¿Te ves con una familia? ¿Y cómo les pondrías a tus hijos? Isis y Tobías. Tobías. ¿Por qué Tobías? Bueno, es que se me ocurrió porque es un nombre muy bonito. Yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeña, tú dijiste haber tenido un sueño. ¿Te acuerdas del sueño? No, trato de recordarlo, pero no puedo hacer que pase. ¿Y qué es lo que puedes recordar escasamente? Pues recuerdo que había... Bueno, hay mucho... Es que no me acuerdo bien de cómo era. Es que trato de esforzarme por volver a hacer que pase, pero como que no se puede permitir. No lo recuerdas. Es que no lo recuerdo realmente. Cuando duermes, descansas, sueñas. Es que descanso. Trato de no soñar. No, ok, tratas de no soñar. ¿Por qué? No me llama la atención soñar. ¿Y cómo le haces para no soñar? No pienso en ello. ¿Y lo has logrado? Alguna vez. Qué interesante, yo no sabía eso. Bueno, nosotros somos unos hermanos. Yo soy su hermana menor y venimos a invitarlos para que celebren con nosotros el Día Mundial del Síndrome de Asperger y del Autismo, que se celebra en febrero. Que no les dé pena que celebremos el día 18, el Día Mundial del Síndrome de Asperger. Nosotros somos unos hermanos y tenemos una vida absolutamente normal. Gracias. Gracias.